Cuando queremos tener animales, darles un confort a estos animales, sobre todo darles una buena alimentación, va a generar buenos rendimientos. Con lo cual, cuando vamos a escoger los pastos de corte o el pasto de corte que vamos a tener en nuestras ganaderías, debemos tener en cuenta algunas situaciones para que logremos escoger el alimento que va a ser más productivo, el alimento que se va a desarrollar mejor, que nos puede dar mayor cantidad y que al animal le pueda gustar mucho más. Vamos a conocer todo esto en este programa de hoy. Bienvenidos. Los pastos de corte en general son muy similares, tanto en las producciones como en el contenido proteico que producen. Son cultivos que se manejan muy similar, a excepción de algunas diferencias con algún pasto, pero generalmente podemos estandarizar que son de manejos muy similares y que las producciones van a estar alrededor de las mismas cantidades. Todo dependerá de la forma como hayamos sembrado, de la semilla que hayamos escogido para nuestro piso térmico y la forma como lo manejamos, lo cortamos y lo fertilizamos. Si le damos un buen manejo a nuestro cultivo, podemos obtener rendimientos que a lo mejor ese pasto en otros lugares no lo consigue. Por tanto, es importante no solo definir qué tipo de pasto vamos a sembrar en nuestras ganaderías o qué tipo de pastos, si podemos sembrar algunas variedades, sino que además cómo lo vamos a manejar y cómo vamos a hacer que ese pasto nos dé mayor cantidad y que pueda producirse en menos tiempo. Es el pasto que me puede servir para poder alimentar de una mejor manera y con mayor cantidad a mis animales. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Así que depende de la selección de ese pasto de corte, obtendremos los resultados productivos al final por tener un pasto que realmente de buen rendimiento. Como les decía, podemos tener más de una variedad porque los pisos térmicos que se ajusta a este pasto de corte generalmente tienen un rango bastante amplio. Algunos son los que no pueden subir mucho más allá de ciertas alturas, pero normalmente desde los 0 metros hasta los 2000 metros la mayoría de pastos funcionan bien y sin ningún tipo de problema, con lo cual tenemos variedad y posibilidades de utilizar en nuestros pisos térmicos el que sea más adecuado. Para ello debemos informarnos, debemos preguntar antes de comprar el pasto que a lo mejor nos recomendaron o que nos pareció más interesante porque está más de moda. Hay que preguntar si esos pastos se ajustan a nuestra temperatura y a nuestra altura. Si sabemos que esos pastos van bien en nuestra altura y temperatura de nuestra zona, podemos adquirir no solamente uno, sino los que se encajen en ese perfil, y así podremos tener más pastos de corte que puedan tener diferentes variaciones de crecimiento, diferentes producciones y que nos permitan que los animales puedan degustarlos, tener mayor palatabilidad en la comida que les dispensamos y así poderlo consumir de una mejor manera. Con lo cual, si nosotros en vez de comprar los pastos o la semilla para sembrar esos pastos sin verificar, solamente porque nos hablan bien de ese pasto, porque vimos un video, porque nos informaron que ese podría servir, hay que informarse antes si ese pasto tiene las condiciones para estar en nuestro piso térmico y con nuestra temperatura. Luego incorporaremos a esa selección otras características. En el momento que ya tengamos el pasto o los pastos que hemos seleccionado, miraremos cuáles de pronto son más tolerantes a la sequía, cuáles no aguantan encharcamiento, cuáles a lo mejor son buenos para zonas donde hay más humedad, más agua, para zonas donde resulta mucho mejor fertilizándose y va a tener un mayor crecimiento, zonas donde de pronto ese pasto va a demorar más tiempo que otros pastos en darse, en poder dar el cultivo, estar a tiempo para ser consumido, con lo cual con todas estas especificaciones ya delimitadas podemos escoger qué variedad de pasto de corte es el que más nos sirve. No quiere decir que el que más nos sirva es el que más contenido proteico tenga, el que más crecimiento tenga, el que de pronto lo haga mucho más rápido, sino el que en las condiciones de nuestra climatología y nuestra temperatura y nuestra altura puede funcionar mucho mejor, puede desarrollarse bien,
puede crecer bien y se puede dar el pasto de forma masiva. Con lo cual esto tenemos que analizarlo antes de empezar a sembrar cualquier tipo de variedad de pasto de corte. No porque no tenga pelusa o porque tenga pelusa va a ser mejor o peor pasto. Simplemente lo que hay que analizar que si esas condiciones que tiene ese pasto, ese cultivo en nuestra zona se da bien y puede ser productivo. También nos podemos encontrar con una situación que a lo mejor sembremos 2-3 variedades y una de esas 2-3 variedades en nuestra finca se desarrolla mucho mejor que a lo mejor que en otra finca de un vecino, una finca cercana, pero que en la nuestra, por las tierras que tenemos, por el tipo de topografía, por el tipo de manejo que hacemos, se dé mejor uno que otro. Entonces ahí podremos tomar la decisión de poder replicar este cultivo que da mayor rendimiento en mucha mayor cantidad que los otros que hemos sembrado. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Una de las alternativas para lograr buenos resultados y conseguir el pasto más adecuado es hacer o establecer los bancos de semilla. Ellos nos van a determinar cuál de los pastos en nuestra zona con nuestras condiciones y nuestro manejo se desarrolla mucho mejor, con lo cual nos vamos a ahorrar dinero porque si en el momento de nosotros hacer una siembra mucho más grande podemos mirar cuál de los pastos funcionó mejor y ese es el pasto que deberíamos sembrar en mayor cantidad. Así lograremos mejores rendimientos y lograremos tener un alimento que realmente se da bien, crece en cantidad, tiene volumen, los cortes son más rápidos y tenemos alimento suficiente para los animales. Como les digo, no se guíen a veces por circunstancias específicas como la pelusa o no tener la pelusa o como el contenido proteico, porque a veces nosotros en pastos de corte que dan menos contenido proteico, con la fertilización y el manejo que nosotros hacemos podemos incluso superar otros pastos que en teoría dan más. Entonces las condiciones de cada finca son diferentes, el manejo es diferente, con lo cual tenemos que buscar el que más nos funcione y eso solo lo vamos a poder conseguir si investigamos sobre esos pastos, si investigamos cuáles se adaptan a nuestra climatología, a nuestra altura, a nuestra temperatura y a nuestro manejo y puedan resultar mejores pastos que otros que a lo mejor tienen más fama, tienen más aceptación o les gusta más a la gente en general. Sembrar pastos de corte es una alternativa para poder aumentar las cargas, con lo cual buscar el idóneo o los idóneos para nuestra zona siempre va a ser lo más importante de determinar la productividad de nuestra ganadería. Es lógico que si podemos tener más de una variedad, podemos tener mayor palatabilidad para nuestros animales y podemos tener una mejor oferta forrajera, con lo cual los animales lo van a consumir mejor y vamos a tener la forma de dar el pasto que necesitemos en el momento que lo tengamos listo. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse. Si este video les ha gustado, no olviden regalarnos ese like. En pantalla van a aparecer otras ventanitas con otras sugerencias de otros videos que hemos producido para que ustedes puedan formarse y tener más idea de más cosas que suceden en las ganaderías. Si tienen alguna sugerencia para nosotros de algún programa, no olviden dejarlo en los comentarios. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.